reiterar las... Bueno, primero de todo agradecer la invitación. Vamos, yo estoy encantado de poder venir aquí a hablar de estas cosas. Agradecer que, bueno, pues que con el día y todas estas cosas que se dicen siempre, pero en este caso es bastante real, pues que os hayáis acercado aquí. Espero que nos sea útil a todos. Bueno, y quiero empezar diciendo que el cambio climático es, sin lugar a dudas, el reto mayor que tiene la humanidad en estos momentos. Es decir, que casi todas las cosas son importantes en función de cada uno donde pone, digamos, su raya o su nivel. Pero luego hay una cosa que sí que realmente lo condiciona absolutamente todo en estos momentos, que es la cuestión del cambio climático, y que no nos va a condicionar a nosotros, que también, sino a las futuras generaciones. Estamos ante una situación que no está en cuestión de qué le pasa al planeta, porque siempre se habla de que el cambio climático es un gran perjuicio para el planeta, es un gran problema del planeta. A mí me gusta decir que en realidad no es tan problema del planeta como de la gente que estamos en el planeta, porque el planeta de una forma u otra seguirá existiendo aunque no seamos capaces de resolver el cambio climático y el cambio climático se lleve por delante a los que vivimos en el planeta, pero el planeta continuará existiendo, con lo cual realmente no es un problema del planeta, sino que es un problema de la gente que estamos en el planeta, ¿no? Entonces yo, esta es la primera cosa que quería decir. Me había preparado por primera vez desde que estoy en la consellería un PowerPoint sobre eso, y lo digo de verdad, este fin de semana, no todo el fin de semana, pero un buen, no sé quién era que me lo dudaba, sí, pero me preparé un poco que explicara 4 o 5 cosas concretas, ¿no? Básicamente me interesaba explicar una cosa muy breve sobre qué es el cambio climático, que ya sé que eso más o menos lo sabemos todos, pero quería hacer esta introducción. Digamos, qué se está haciendo en relación al cambio climático, qué está haciendo la Generalitat Valenciana en relación al cambio climático, cuál es la realidad a nivel mundial que nos encontramos y un poco por dónde van los tiros, un poco mi experiencia en las dos últimas COPs en las que he estado, la 21 de París y la 22 de Marrakech, y luego, por último, una cosa que ha apuntado Pachi, que a mí me parece muy importante, que es el tema de centrar la atención en una cuestión que creo que es fundamental, ¿no? Que es quién va a sufrir, quién está sufriendo el cambio climático de una manera más clara ya en estos momentos, que son evidentemente, para entendernos también, los más pobres y los más desfavorecidos del planeta, ¿no? Es decir, que el cambio climático ya está en marcha y ya hay mucha gente que lo está sufriendo. Bueno, la primera cosa es que el cambio climático no es una realidad extraña, es decir, el cambio climático es una realidad que no tiene nada de particular, en tanto que es, sino en el cómo está sucediendo. Es decir, que el cambio climático era una cuestión que se estaba planteando y que se estaba dando desde siempre. No es una cosa que nos tenga que sorprender. Lo que sucede es que lo que ha pasado en el último siglo, para entendernos, es que lo que ha habido es una aceleración del cambio climático muy importante, ¿no? Entonces, que haya cambio climático no parece que sea una cuestión destacable. A lo largo de la historia, digamos, del planeta ha habido muchísimos procesos, o un proceso que se ha ido sumando de cambio climático, fruto de muchísimas cosas, como son las variaciones en las radiaciones solares, los cambios de dinámicas en los océanos, las grandes erupciones volcánicas y este tipo de cosas que han venido a que tengamos un clima como el que nosotros hemos llegado a tener, pero que no es el mismo que había hace un determinado número de millones de años. Lo que sucede es que en los últimos siglos, o en el último siglo básicamente, lo que ha pasado es que se ha acelerado, y todo por causas, digamos, no por causas de la naturaleza, sino por la afectación que tienen, digamos, lo que se conoce como causas antrópicas, ¿no? Es decir, lo que son resultado del comportamiento de las personas. Y eso básicamente se da
por el hecho de una aceleración que se da por el hecho de nuestra acción básicamente en el tema de del uso de los combustibles fósiles y de todos los gases de efecto invernadero que se dan que producimos nosotros y que se dan en la atmósfera. Unos gases de efecto invernadero que en un principio, digamos, serían positivos porque son gracias a los cuales la temperatura en este planeta nos permite vivir, pero que una vez, es decir, que los gases de efecto invernadero lo que hacen es absorber las radiaciones que la propia Tierra emite y por tanto contienen una temperatura que nos permite vivir y hace que la media de temperatura de la Tierra esté alrededor de los 15 grados, cuando si no existieran esos gases de efecto invernadero estaría muy por debajo y nuestra vida tal como la conocemos sería absolutamente imposible. Pero lo que ha sucedido en los últimos años es que esos gases, digamos, se han ido multiplicando y al final lo que ha pasado es que hay un peligro grave de calentamiento, de subida de temperaturas y todo lo que eso comporta, ¿no? Entonces, creo que es importante que tengamos en cuenta que aproximadamente desde el año 1850 el aumento de temperatura media de la Tierra ha sido de aproximadamente 0,8 grados de temperatura, es decir, desde el año 1850 hasta aquí, pero lo que es muy importante es tener en cuenta que en los últimos 30 años, de esos 0,8 grados de aumento, en los últimos 30 años se han producido 0,6 grados. Es decir, que prácticamente todo el aumento se ha producido en estos últimos años. Y lo que es importante también es destacar es que en estos momentos el aumento que se ha producido en la zona del Mediterráneo no es de 0,8, sino que nosotros estamos en 1,3. Es decir, si recordamos las magnitudes de las que se habla como máximo de aumento y límites peligrosos en cuanto a que la vida en la Tierra pueda continuar como lo hemos entendido, nosotros en el Mediterráneo estamos ya prácticamente en el límite, ¿no? Entonces, lo que es importante tener en cuenta es que básicamente son los gases de efecto invernadero los que están provocando esa situación. ¿Y qué eso supone? Básicamente las consecuencias que tiene eso, es decir, por la introducción esa que quería hacer sobre el tema del cambio climático, es básicamente el tema del aumento de temperaturas, aumento del nivel del mar, unas aguas marinas mucho más ácidas de los que las conocemos, con lo cual, digamos, su calidad empeora y por tanto la biodiversidad que permiten es mucho más reducida, más tormentas y muchas mayores sequías también, es decir, más fenómenos extremos, de alguna manera lo que estamos sufriendo en estos momentos, ¿no? Es decir, no voy a decir que esto sea cambio climático, pero en todo caso, gotas frías de estas características en diciembre no son muy habituales, es decir, eran mucho más habituales de meses anteriores, es decir, sería más fácil entender lo que está pasando estos días en octubre que no en diciembre, ¿no? Pero bueno, el hecho de que se den fenómenos mucho más extremos sería otra de las características que comporta el cambio climático y luego, lo que decíamos antes, desaparición de biodiversidad y desaparición de ecosistemas. ¿Quién estudia esto? Esto lo estudia un organismo que supongo que lo habéis visto muchas veces en los periódicos, que es el IPCC, ¿no? Que es el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, que es una organización que se puso en marcha tiempo atrás y que lo organizaron conjuntamente la Organización Mundial de la Meteorología con la Organización de las Naciones Unidas. Es un comité, digámoslo así, que se crea poco antes de 1990, en el que participan miles de científicos en todo el mundo y que son los que van estudiando y van reportando toda su actividad en esos estudios que, digamos, en su momento empezaron a disparar la señal de alarma y que ahora de alguna manera ya han generado una unanimidad en el sentido de que los estudios estos sus resultados, los estudios que ellos han hecho ya no tienen contestación, ¿no? Y digamos que el IPCC tiene 3 niveles de estudio que son el que estudia globalmente la situación del cambio climático, el que estudia la adaptación y el que estudia la mitigación, ¿no? Es decir, hay un proceso de estudio y de políticas en marcha para ver qué hacemos para adaptarnos al cambio climático, que es una realidad indiscutible, una realidad objetiva, y luego
el otro brazo de estudio sería qué hacemos para mitigar en lo posible ese cambio climático. Muchas gracias. Y luego hay un cuarto grupo que es lo que se llama el grupo especial, que lo que hace es estudiar cómo se están produciendo todos los cambios y las políticas que se están aplicando en los distintos países. Bueno, esto es un poco lo que yo quería plantear como preámbulo de la cuestión, por centrar un poco lo que está pasando, ¿no? Creo que hay una cosa muy importante, que es la imagen esa que siempre se ha dado del cambio climático, que era el pobre oso polar que se veía reducido en una isla de hielo que cada vez era más pequeña, y que prácticamente al final ya al pobre oso polar no le quedaba hielo, y entonces es como si en la muerte del oso polar estuviera la muerte de la civilización, ¿no? Pero que es una imagen que seguramente nos queda muy lejana, ¿no? En los osos polares aquí pues no hay osos polares, y puede ser una imagen, digamos, que empatice muy poco con lo que es la problemática de la ciudadanía, ¿no? Pero nosotros vivimos en una zona que es especialmente vulnerable al tema del cambio climático. No es que sea una zona, digamos, media, sino que es una zona especialmente vulnerable. Ya lo he dicho, que en estos momentos el aumento que se ha dado de temperatura desde el 1850 hacia aquí en la zona mediterránea está ya por encima del grado de temperatura, con lo cual nuestra situación es especialmente, digamos, sensible, y nuestro aumento de temperaturas y nuestro aumento del nivel del agua, en el caso concreto de la cuenca mediterránea, vamos a decir así, pero vamos, básicamente también del País Valenciano, es que tiene afectación a dos sectores económicos que son absolutamente importantísimos para nuestra vida y para entender, digamos, nuestro sistema económico como lo hemos entendido hasta ahora, que es el turismo de una parte y la agricultura de la otra, ¿no? Es decir, si sube el nivel del mar, van a desaparecer playas; si sube el nivel del mar, se van a ver afectados las primeras líneas de playa, que todos sabemos cómo están, con lo cual un sector económico importantísimo como es el turismo se va a ver directísimamente afectado y en negativo. Y luego ese mismo turismo se va a ver afectado por el hecho de que el aumento de temperaturas lo que va a traer es una desertificación, con lo cual nuestras costas, nuestras playas, nuestro territorio no va a ser como lo conocemos ahora, sino que va a tender a un proceso de desertificación, y por tanto nuestro paisaje, digamos, se va a parecer más al de mucho más al sur que no al que tenemos ahora, ¿no? Y básicamente eso se concreta también no solo en el tema turístico, sino en la pérdida de cultivos, es decir, un proceso de no reversión en los próximos entre 30 y 60 años. Es evidente que, por ejemplo, todo lo que es el cultivo de la naranja, como lo hemos entendido hasta ahora, se va a ver muy dificultado, igual que en todo lo que es la parte del Estado español, otros cultivos como pueden ser la vid en la zona de La Rioja o los olivos en la zona de Andalucía, se van a ver absolutamente afectados. Es decir, que antes de que al pobre oso polar se le acabe de deshacer el último palmo cuadrado de hielo, antes a nosotros nos va a afectar directamente en lo que es nuestra cotidianidad, más allá de todas las enfermedades que vemos que están entrando y todos los, digamos, los vectores sanitarios peligrosos que de alguna manera están entrando ya y que ya hemos visto que ha pasado, ¿no? Que ya está pasando. Es decir, el mismo mosquito tigre que conocemos, que se ha hecho tan famoso, no se explica si no se entiende lo que está sucediendo con el cambio en el clima. Bueno, esto era un poco el preámbulo. Paso a explicaros un poco cómo está la situación, qué nos hemos encontrado en la Generalitat y cuál es nuestra posición al respecto. Sabemos que es una política absolutamente transversal, que es una política estratégica lo que tenemos en relación al cambio climático. Para nosotros es absolutamente importante. De hecho, la Consellería, que exactamente se llama de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, el cambio climático, digamos que es uno de los apellidos fundamentales. Entonces nosotros sabemos que nosotros no somos, digamos, el agente más importante en cuanto a políticas concretas que vengan a resolver el cambio climático, pero que sí que somos como el comisario, digamos, de asuntos internos, ¿no? como los agentes de asuntos internos de la policía, que es la que se ocupa de que más o menos todo fluya, ¿no? Bueno, pues nosotros somos un poco eso, ¿no? El asuntos internos del gobierno en esta cuestión.
Nosotros nos encontramos una estrategia que era la estrategia que iba de 2013 a 2020, que digamos no era una mala estrategia en general. Digamos, si se hubiera aplicado de una manera consciente, pues tampoco hubiera estado mal, pero sí que tenía déficits importantes, que es no especificaba cómo evaluar los resultados de las estrategias anteriores, no se consideraba la participación social, se quedaba poco más que en cuestiones programáticas, ¿no? De decir, bueno, pues las cosas como se tienen que hacer, pero luego no había ni indicadores para seguirlo, ni luego procesos de evaluación que vinieran a ver qué es lo que se estaba haciendo. Y además, básicamente lo que nos encontrábamos es que las políticas en general que estaban en marcha eran contradictorias con lo que se estaba de alguna manera planteando, ¿no? Y lo era porque se estaban frenando las renovables. Aquí no se ha hecho nada en España, pero tampoco se ha hecho nada a nivel de país valenciano, cuando si España es un sitio especialmente propicio para las energías renovables, el país valenciano lo es especialmente más. Se continuaba apostando por las energías basadas en combustibles fósiles y el fracking. Sabéis todo lo que pasó, sobre todo en la zona de Castellón, que costó mucho parar el fracking y toda la voluntad que tiene el Partido Popular de ponerlo en marcha, y luego ni se apostaba por acabar con el urbanismo depredador, ni había tampoco políticas de movilidad sostenible que vinieran de alguna manera a facilitar que hubiera otro modelo de movilidad y por tanto que hubieran menos emisiones, ¿no? Yo aquí me había enganchado una viñeta de Forges, por aquello de ir desengrasando en el PowerPoint, para que se vea que me lo he trabajado, que era había un sol que le decía a Mariano Rajoy, es una viñeta de Forges, y el sol le decía: pero ¿cómo se os ocurre hacer pagar a la gente por usarme para obtener energía gratis? Le decía el sol, ¿no? Y Rajoy está abajo y piensa: tente Mariano, no entres en las provocaciones de los radicales, ¿no? Entonces, pero esa es la realidad, ¿no? De alguna manera. Y sobre todo, lo que no había en esa estrategia es una estrategia ligada a la energía. Es decir, se hablaba de todo, pero no se hablaba de energía, ¿no? Entonces, nosotros lo que pensábamos es que una estrategia de cambio climático que no apueste por un cambio de modelo energético y que no vaya compasado con un cambio de modelo energético, pues tiene muy poco futuro, ¿no? Porque al final o hay un modelo energético alternativo o vamos a continuar en el modelo, digamos, basado en los combustibles fósiles. No había ninguna iniciativa de favorecer la descarbonización. Y claro, si tú no das alternativas, esto nos lo estamos encontrando, esto desde el gobierno es muy fácil de entender, ¿no? Que hay muchísimas cosas que tú eres consciente de que se tienen que cambiar. Este caso, digamos, sería una cosa macro, como es esta cuestión, pero también te das cuenta de que tú no puedes, digamos, introducir o obligar a un determinado cambio si no eres capaz de dar una alternativa, porque a la gente que tú le vas a decir que no haga las cosas de una determinada manera, le has de dar una alternativa. No, bueno, pues esto, que no es de un día para otro, sino que es en macro, es evidente que si tú quieres recortar en combustibles fósiles, tienes que dar alternativa, porque, digamos, la gente va a querer constantemente, siempre, que cuando encienda el interruptor del lavabo se le encienda la luz. Con lo cual, si tú no le das una alternativa, lo que vas a hacer es que va a empezar a dudar de ti y va a pensar que tú no le vas a poner una alternativa para que la luz se continúe encendiendo cuando él le dé al interruptor, ¿no? Entonces, nosotros cuando llegamos, lo primero que hicimos fue crear una comisión interdepartamental. Yo aquí tengo un poco de complejo, en el sentido de que yo os voy a decir lo que hemos hecho, y claro, toda la lista que os daré no explica la solución del cambio climático, no lo hemos solucionado todavía, pero claro, es que nosotros no lo vamos a solucionar. Nosotros lo que tenemos que hacer, yo creo que es ser capaces de nuestro rincón, nuestro pequeñito rincón, hacer cosas que vengan de alguna manera a no sumar y a empezar a restar, ¿no? Entonces,
una administración es muy compleja y se hacen muchas cosas y cuesta mucho empezar a notar resultados, ¿no? Pero bueno, nosotros lo primero que hicimos fue crear una comisión interdepartamental en el sentido este que yo decía, de hacer de agente de asuntos internos, ¿no? Que es decir, es una comisión donde están todas las consellerías que están representadas. Hicimos la primera reunión en noviembre del 2015 y lo que hicimos fue una revisión de la estrategia, porque nosotros lo que decidimos es que la estrategia 2013-2020 la íbamos a revisar para hacer una estrategia 2013-2020 y 2020-2030, introduciendo, yendo de la mano de la estrategia también de nuevo modelo energético. Por eso estamos trabajando con energía básicamente, con economía sostenible, que es donde está energía. Pero luego están todas las consellerías. Entonces lo que hicimos fue un reparto de la estrategia por competencias, es decir, cada dirección general representada en la comisión lo que hace es revisar sus competencias dentro de la estrategia y revisar y rectificar, digamos, o mejorar aquello que se considere, ¿no? Y es la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático la que coordina todo eso. Eso se hizo a finales del 2015. En el primer semestre de 2016, la subcomisión que ha salido de ahí ya se ha puesto en marcha para perfilar las acciones prioritarias y para revisar todas las iniciativas, ya, digamos, pasar de alguna manera del estudio a la concreción. Y en este segundo semestre del 2016 se ha hecho todo el debate y la participación social dentro de la comisión, bueno, del CAMMA, ¿no? Que es la Comisión de Participación Medioambiental, que reúne pues desde colectivos ecologistas hasta comisiones patronales, desde los sindicatos hasta los excursionistas, en fin. Está todo el mundo representado allí. Esto se ha hecho el debate. Entonces, en este segundo semestre también se ha contratado una asistencia técnica para todo eso, ser capaces de volcarlo en lo que es un documento nuevo. Ahí han participado también diputaciones y ayuntamientos, se han hecho todas las reuniones, un poco lo que planteaba, y la idea es que dentro del primer trimestre de 2017 estemos ya en condiciones de presentar, de tener acabada esta estrategia 2013-2020-2030 conjuntamente con la estrategia de energía. Dos cosas más que se han hecho es, se ha constituido un grupo de expertos, que son alrededor de 25 catedráticos de universidad, de distintas universidades valencianas, para que de alguna manera se haga el seguimiento y se les puedan encargar cosas concretas que estudiar y que trabajar. Hemos querido que esa comisión de expertos no solo fuera de gente, digamos, de estudiosos de procesos que vengan a explicar o a justificar el cambio climático, que ya damos por hecho que es indiscutible, aunque luego ya supongo que todo el mundo tiene en la cabeza a alguien que lo discute, y ya lo hablaré luego, pero que ya nosotros damos por hecho que eso ya no está a discusión, y nos parecía que en esta comisión también tenía que entrar gente, digamos, que fuera como de aplicación del cambio climático, es decir, desde economistas hasta sociólogos, pasando por gente de la comunicación, que fuera capaz de ayudarnos a trabajar en el tema de cómo hacer llegar a la ciudadanía la necesidad de que adoptara unos comportamientos que fueran adecuados a esa adaptación y mitigación que ya se daba por hecha en todo lo que es el proceso de estudio de los digamos, estudiosos o de los investigadores que se dedican a justificar el cambio climático, ¿no? Entonces, se ha hecho esto y se ha puesto en marcha también, se ha firmado con la Universidad Politécnica de Valencia una cátedra de cambio climático, un poco para fomentar la sensibilización y la formación de gente, de estudiosos, de alumnos y de estudiantes que trabajen en este tipo de temas, y al mismo tiempo también para poner en marcha una dinámica digamos, como de propagandistas del cambio climático a nivel académico, ¿no? Es decir, que pudiera haber gente preparada para, desde la universidad, ir a los institutos y a las escuelas a explicar en un proceso coordinado todo lo que es el cambio climático, y casi convertirlo en una especie de asignatura, ¿no? en los institutos y en las escuelas.
Antes he dicho que estaban todas las consellerías representadas en la comisión interdepartamental, también está la Consellería de Educación, que es un poco la que está en la búsqueda esta de, digamos, material pedagógico para que pueda llegar a los estudiantes. Entonces nosotros tenemos eso, queremos tener a punto la estrategia valenciana, pues eso, en el primer trimestre de 2017. Siempre tengo miedo de que los plazos que decimos casi nunca se cumplen, ¿no? Entonces, si en lugar de ser el primer trimestre es en abril, pues bueno, pues qué le vamos a hacer, ¿no? Pero la idea un poco es esta. Los objetivos que tenemos es, bueno, pues en nuestro marco, en nuestro ámbito, hacer lo que está previsto, ¿no? Es decir, iniciar políticas que vengan a limitar al máximo la emisión de gases de efecto invernadero, al mismo tiempo también hacer el máximo esfuerzo para que los sumideros de CO2, que de alguna manera vienen a compensar esas emisiones que se producen, digamos, sean lo mayor, digamos, tengan las mayores dimensiones posibles y sobre todo se pierdan los mínimos sumideros posibles, es decir, políticas que vengan a proteger nuestros bosques, políticas que vengan a proteger nuestras zonas húmedas. Sabéis que las zonas húmedas tienen un potencial como sumidero de CO2, es decir, como esponja de CO2, ¿no? Cuando se habla de sumideros de CO2, lo que se habla es de, bueno, pues lo que funciona en el planeta como esponja de gases de efecto invernadero, que por tanto en la medida que pues que esa esponja, ¿no? Que lo coge esas aguas o esos bosques o esa tierra, no va a la atmósfera a hacer esa tarea, digamos, de campana que hace subir las temperaturas, ¿no? Entonces, se trata un poco de trabajar también en eso, de fomentar la investigación en todo lo que es cambio climático y básicamente en reducir los impactos tanto en la naturaleza como en la salud de las personas, como en el bienestar de las personas. Lo que sí hemos hecho en este tiempo, que es, digamos, la concreción que de alguna manera viene a compensar lo que yo decía antes de mi complejo, en el sentido ese de que cuesta mucho, bueno, y vamos a pasar, aunque espero que gobernemos bastantes años, sé que no vamos a recoger, digamos, los frutos de nuestro trabajo en el tema de cambio climático, porque eso es muy difícil recoger a nivel solo de País Valenciano y de 4 años, de 8 años, de 12 años o de lo que vayamos a estar, ¿no? Pero sabemos que es la aportación, ¿no? Que al final no se trata tanto de resolver grandes problemas, sino de no generar más problemas de los imprescindibles. Entonces, si nosotros hacemos eso, ya está bien, ¿no? Pero nosotros lo que sí sabemos es que las políticas que se han implementado en este tiempo, en este año y medio que tenemos que llevamos de legislatura, no han ido en dirección contraria, aunque siempre hay momentos en los que se toman decisiones que a veces, bueno, pues que no son las más adecuadas o que pueden estar equivocadas, pero ha habido una política general de aumentar la protección del territorio, de aumentar los espacios naturales. Nosotros, por ejemplo, a nivel de la Consellería y de la Dirección General de Medio Natural, hemos ampliado las zonas de protección alrededor de los parques naturales. Estamos poniendo en marcha aquí en la Sierra de Escalona, ¿no? un nuevo espacio natural que esperemos que en unos años pueda desembocar en un nuevo parque natural. Las revisiones que se han hecho a nivel urbanístico, tanto a nivel del Horta como a nivel de lo que es el litoral, las dos han ido en la línea de reducir lo que es la colmatación de suelo, es decir, de reducir las zonas susceptibles de ser urbanizadas, y en cambio se han aumentado las protegidas, se han aumentado las zonas protegidas de carácter, es decir, las zonas inundables, es decir, todo lo que es la protección de zonas húmedas, de marjales, ¿no? Marjales, ¿no? Se dice en castellano. Se ha ido también a la línea de protección. Nosotros consideramos que todas las políticas que se han puesto en marcha en estos momentos son positivas.
Estamos trabajando en la reducción de los residuos. Hemos conseguido, gracias a que la distribución de los flujos ha variado, que cada mes vayan a vertederos 3.000 toneladas menos de basura. Hemos apostado por líneas de movilidad sostenible a nivel general y a nivel de ayuntamientos. En el tema de las renovables nosotros no tenemos grandes... Cuando digo nosotros me refiero al gobierno, no tenemos, al gobierno de la Generalitat, no tenemos grandes competencias, pero sí que hemos introducido medidas que favorecen la fiscalidad a favor de las renovables, es decir, hemos ayudado a que el autoconsumo tenga medidas fiscales en el margen de nuestros impuestos que sean que de alguna manera favorezcan esto, y hemos puesto en marcha un ambicioso, porque venimos de muy atrás, proceso de apuesta por la agricultura ecológica que nos tiene que llevar a mejoras también en este sentido, ¿no? Los programas educativos de sensibilización en las escuelas se han puesto en marcha, y también ha habido programas de promoción de rehabilitación de viviendas para hacerlos más sostenibles a nivel de aprovechamiento energético, ¿no? Bueno, paso a la cuestión, digamos, a la macro, ¿no? a la cuestión de cómo están las cosas a nivel mundial. Solo un par de apuntes. La primera vez que alguien se planteó la medición de CO2 en la atmósfera fue en el año 58, es decir, alguien en el año 58, se llamaba Christian Kelling, un investigador se llamaba Christian Kelling, en el 58 ya se planteó que algo estaba pasando y por tanto que era importante hacer las mediciones de CO2 en el ambiente. Se pensaban que iban a salir negativos porque nadie se lo planteó, y cuando ese hombre, o ese investigador, ¿no?, dio los resultados, se apreció que en el ambiente habían unos gases de efecto invernadero y una presencia de CO2 que nadie se había planteado que pudieran existir, ¿no? Eso fue en el año 58. La primera cumbre del medio ambiente, porque no era en realidad una cumbre climática, se hace en Estocolmo en el año 72, pero no era sobre el clima, sino que era sobre el medio ambiente, pero ya se juntan, digamos, un grupo de países de todo el mundo para estudiar eso, en el Estocolmo en el 72. En Ginebra en el 79 se hace la primera cumbre del clima, donde ya se habla específicamente del clima, en el 79. Las cosas van muy lentas, porque si recordáis, el IPCC se pone en marcha en el 88, es decir, que aún se empieza a estudiar el clima como preocupación para aparecer el clima en el 79, y pasan 9 años hasta que se pone, digamos, un estudio serio, o se ponen a trabajar seriamente en el estudio, ¿no? Y luego ya, digamos, a partir de ese momento es verdad que las cosas se aceleran, como mínimo a nivel de estudios, y en el año 92, y de compromisos también, al menos a nivel nominal, y en el año 92 está la cumbre de Río, donde se hace la Agenda 21, que ya concreta compromisos por parte de los países de cosas que se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer. En el año 95 en Berlín es la primera conferencia de las partes, lo de COP. Lo de COP es porque es conferencia de las partes, la P viene de partes, y por partes se entiende los países que están en la Convención de Naciones Unidas sobre el tema del clima, ¿no? Es decir, que a veces esta es conferencia de las partes. ¿Qué quiere decir? Bueno, las partes son los países que están en la Convención. La primera se hace en el 95 y de alguna manera ya se institucionalizan las COPs hacia adelante, ¿no? En el 97 está el protocolo de Kioto, la cumbre de Kioto y el protocolo de Kioto, y a partir de allí, digamos, ya es donde se establecen, pues, los compromisos y las políticas que tienen que ir en relación a ir reduciendo las emisiones y a ir buscando medidas alternativas. Bueno, a partir de ahí ha habido mucho movimiento. En ese momento se partía del, bueno, que un poco el espíritu de Kelling aún estaba allí, ¿no? Es decir, que eran los iluminados que lo dicen. Había un iluminado en el 58, luego ya con el paso de los años el número de iluminados se va aumentando, pero hasta que no llega a Kioto prácticamente, digamos, los iluminados están a nivel internacional, están como en minoría, ¿no? A partir de ese momento la cosa empieza a variar. Y desembocamos en la COP21 de París, que yo creo que es el momento en el que ya
se pone de manifiesto que realmente los iluminados son mayoría. Es decir, que ya hay, y a mí me interesa mucho especificar eso y explicar eso, y creo que es muy importante tenerlo claro, que yo creo que hay un discurso dominante a nivel mundial, que es el discurso un poco el de los iluminados, ¿vale? Es decir, que el cambio climático es una realidad, que es el mayor reto de la humanidad en estos momentos, y que o nos ponemos manos a la obra y muy rápido y tomamos decisiones muy rápidas, o se nos va a ir de las manos esta situación y no va a sufrir el planeta, sino que vamos a sufrir nosotros. Es decir, el planeta continuará, pero igual ya no en condiciones de que esté habitado por gente como nosotros, ¿no? Ni como nuestros hijos, ni como nuestros nietos. Y no estamos hablando de muchas generaciones hacia adelante, estamos hablando de las generaciones que ya están, seguramente algunos de los cuales ya están en este mundo, ¿no? Que van a tener problemas para vivir como vivimos nosotros. Entonces, la Cumbre de París, a partir de esa hegemonía en el discurso, en la cultura de que se tiene que hacer algo, es la primera cuestión importante, que es que 195 países se ponen de acuerdo en París para poner en marcha, para llegar a un protocolo que realmente genere compromisos concretos. Yo soy de los que salí de París relativamente optimista. Hubo gente que salió mucho más optimista. Yo en su día ya escribí que yo creía que no había para tanto, pero en todo caso sí que es verdad que allí se cogieron compromisos muy potentes. El tema de que todos los países se comprometieran a que hasta final de siglo la temperatura respecto al momento, digamos, de la irrupción de la industria tal como conocemos ahora, aproximadamente el año 1850, que yo decía, hasta final de este siglo la temperatura no iba a subir más de 2 grados, y allí se hizo un poco lo de los hermanos Marx, aquello del y 2 huevos duros, ¿no? Y salió que ya no, el compromiso no eran 2 grados, sino que iba a ser 1,5, ¿no? Que se iba a intentar el 1,5. Es un compromiso muy importante y había todo una línea, una batería de concreciones de eso, de cómo se tenía que ir descarbonizando la economía y cómo se tenía que apostar por las renovables, pero es verdad que era todo muy programático. Es decir, la sensación que yo tuve cuando salí de París es que un poco había un compromiso para entendernos. Yo puse este ejemplo, pero me parece que yo creo que es gráfico, ¿no? Que es: me comprometo a perder 10 kilos, 15 incluso, pero la dieta no está clara cuál voy a aplicar, ¿no? Es decir, yo el compromiso lo cojo, pero la dieta de momento, dame tiempo para que te diga cuál es, ¿no? Entonces, creo que eso genera bastantes dudas, ¿no? Es verdad que se ha ratificado más rápido de lo que parecía, pero también es verdad que, por ejemplo, todo lo que es la navegación y la aviación no entra en el cálculo de todo lo que es el Acuerdo de París, y son, elementos estratégicos en el tema de cómo se afecta al cambio climático desde la acción humana. Por tanto, pues eso también ponía un poco en duda la sinceridad del pacto, ¿no? Hay 2 cosas más que sí que se acuerdan, pero que ya veremos cómo irá, que es en lo que revisar los objetivos cada 5 años y darle un carácter vinculante a partir del año 2018. Bueno, veremos si eso se concreta también. Y luego la otra cosa importante era cómo se financia que los países más pobres, digamos, tengan facilidades para poder desarrollarse sin sumar, digamos, condicionantes humanos a este cambio climático en marcha, ¿no? Entonces, se acuerda que se iba a hacer una aportación de 100.000 millones de dólares anuales desde los países ricos a los pobres para que se concrete eso. Bueno, aquí había, antes de pasar a Marrakech, había otra viñeta que esta era del Roto, que decía un señor, digamos, que tenía pinta de
de no sufrir para comer 3 veces al día, es decir, se le veía bien, señalando al planeta, a un globo terráqueo, decía: los informes científicos nos dicen qué va a pasar y los informes psiquiátricos nos informan que nadie hará nada para evitarlo. Bueno, muy estilo del Roto, pero yo creo que está muy bien. Y un poco venía a continuación lo de Marrakech, ¿no? Había otro del Roto también muy buena, que era un señor que está regando un campo y dice: tanta tontería con el cambio climático, pues si no llueve se riega y ya está, ¿no? Está el tío ahí regando. Y luego había otro que estaba con una tumbona al lado de la playa, y un poco en la misma línea, decía: qué bobada, si sube el nivel del mar ponemos la tumbona un poco más atrás y ya está, ¿no? Bueno, eso nos lleva a Marrakech, porque yo creo que un poco de eso hay en Marrakech, ¿no? Esa actitud hay un poco en Marrakech, aunque es políticamente incorrecto ser muy negativista en este sentido, porque luego te dicen que si eres negativista eres catastrofista, y que el catastrofismo echa a la gente para atrás, y si la gente se echa para atrás no se motiva, y si eso no se motiva no actúa, y si no actúa se confirma tu catastrofismo inicial, ¿no? Con lo cual eso es difícil, pero yo creo que es real. Es decir, Marrakech tenía como lema: actúa. Es decir, y el leitmotiv era: vamos a pasar de las palabras de París a los hechos de Marrakech, ¿no? Pues bueno, el único hecho concreto de Marrakech, digamos, realmente positivo, es que se llegó allí, digamos, todo el mundo atemorizado, ¿no? Por no decir otra cosa, de cuál iba a ser la actitud de los Estados Unidos y cómo iban a afectar a los Estados Unidos por el hecho de que Trump había llegado a la presidencia del país con ese discurso de cambio climático es una tontería, no existe, me voy a salir del acuerdo. Y entonces lo que se ha vendido como gran paso es que todos los países, y eso es verdad, todos los países le han dicho a Trump que el loco es él, van a entendernos, que no se le va a hacer caso y que los acuerdos continúan, que el Acuerdo de París continúa y que todo siga hacia adelante, ¿no? Ese ha sido el gran logro, que no es poco. Es decir, si Estados Unidos hubiera hecho de máquina de tren y toda la gente se hubiera ido, digamos, descolgando, pues seguramente estaríamos en una situación más peligrosa que la que tenemos actualmente. Pero es verdad que fuera del discurso ese de decirle a Trump no te creemos, fuera de eso luego en cosas concretas no se ha acordado prácticamente nada, ¿no? Los avances que se han hecho son bastante puntuales. Es verdad que muchos países han hecho esta estrategia 2050 en la que cogen compromisos extras, pero que para eso tampoco se necesitaban estas grandes convenciones ni estas grandes COPs. Es verdad también que muchas empresas, que tontos no son y que se dan cuenta de que sus negocios, aunque digamos a corto plazo necesiten de los combustibles fósiles, es necesario que se vayan reconvirtiendo, porque ellos sí que trabajan no a 4 años vista como trabajamos los gobiernos, sino que trabajan a muchos más años. Entonces ellos ven más allá y saben que tienen que hacer cosas en ese sentido, pero en eso se ha avanzado poquísimo. Nadie se ha puesto de acuerdo sobre cómo se va a financiar a los países pobres con estos 100.000 millones de dólares, que no deja de ser 20 veces menos de lo que nos gastamos en armas. Es decir, en armas nos gastamos 2 billones de dólares, y aquí estamos hablando de 100.000 millones de dólares, ¿no? Por tanto, yo creo que el panorama no es alentador. Creo que como positivo sigue lo que yo he dicho antes de París, que el discurso dominante a nivel mundial sí que es el de que hay un convencimiento potente de que las cosas se tienen que hacer de otra manera, pero aún, digamos, la dieta concreta, el compromiso de la dieta aún no se ha dado, ¿no? Y ahora tenemos un problema añadido, que es quién va a liderar lo que supuestamente lideró Obama en París en el 2015, ¿no? ¿Quién lo va a liderar? Trump no lo va a liderar, es evidente que no. Europa no parece con el suficiente músculo para poder hacerlo. Además, en el último programa de invierno que ha hecho Europa en relación al tema energético, no se le ha visto, digamos, especialmente valiente en el sentido de descarbonizar la economía. Países como Polonia o como Gran Bretaña tienen mucha influencia todavía en lo que es el diseño europeo, y por tanto Europa tampoco parece que tenga suficiente músculo para ser la máquina de tren. Y luego está
digamos, donde están puestas todas las esperanzas o muchas esperanzas, que es en el tema de que sea China la que se dé cuenta, la que está en este proceso, porque lo están diciendo y están defendiendo que ellos a partir del 2030 van a empezar una reducción muy potente de lo que son sus emisiones, pero bueno, es China, que en estos momentos es el principal emisor, y es a 2030, ¿no? Es decir, entonces, como para quedarte tranquilo en cuanto al tema del liderazgo, pues tampoco está la cosa, ¿no? Bueno, esa es en este momento la realidad. Yo creo que quiero pasar al último capítulo, que era el tema de quién paga el cambio climático, pero no quiero parecer absolutamente, en absoluto pesimista. Yo soy optimista, soy de los que creo que esto lo vamos a resolver, porque tenemos que darnos cuenta de que o lo solucionamos o los problemas se van a hacer más grandes no sé si cada año, pero en todo caso lo vamos a notar de 10 años en 10 años, lo vamos a notar de una manera muy evidente. Entonces, yo creo que eso nos va a poner las pilas. Hay ya muchísimos agentes que sí que van en esa dirección, se están haciendo muchísimas cosas, pero creo que es conveniente que lo que es la ciudadanía continúe muy consciente y apretando mucho en el sentido de que los gobiernos tengan esta consideración como bandera, ¿no? Es decir, nosotros nos estamos encontrando, y es una cosa micro, ¿no? Que es el Gobierno de la Generalitat, la Consellería de Medio Ambiente o la Consellería de Agricultura y Medio Ambiente y la Secretaría Autonómica de Medio Ambiente, para entendernos. Es decir, que es una cosa muy pequeñita, pero nos estamos encontrando con una cosa, ¿no? Que es que este discurso que yo he hecho sobre la preocupación del cambio climático es un discurso compartido, ya incluso Rajoy, ¿no? Es decir, en la COP22 la ministra estuvo en Marrakech y dijo, vamos a hacer, ellos que lo negaban hace 4 días, ¿no? Que tenía un primo que le decía que no, y que si no podemos decir si va a llover pasado mañana, ¿cómo vamos a poder decir lo del cambio climático? Lo cual es un análisis, vamos, de muchísimo nivel, ¿no? Una de esas frases que pide mármol. Pues ese ya parece que está convencido. La ministra vino y dijo que tenían una ley de cambio climático preparada, y me acuerdo que nosotros que estuvimos en la reunión, que yo creo que eso era importante, que la Generalitat estuviera presente en la COP22, aunque nosotros no estábamos, digamos, dentro del plenario ni debatiendo en el plenario, porque esto lo hacen los estados, pero sí que podíamos estar en los debates con nuestra ministra o con nuestro secretario de Estado o con lo que fuera, y le preguntamos, bueno, pero ¿nos podía concretar un poquito lo de la ley de cambio climático? Porque nos parece muy importante, sobre todo le dijimos así un poco entre comillas, ¿no? Dijimos, porque estamos muy interesados en saber qué puede hacer la Generalitat para ayudarles a ustedes, gobierno central consciente, implicado y comprometido en que esto avance, ¿no? ¿Qué podemos hacer las comunidades autónomas? Y pensaron, bueno, no, es que está todo por hacer, tal y cual. Es decir, que le dijimos, bueno, es decir, ustedes han anunciado una ley que no tienen ni idea de cómo la va, de verdad. Vamos, se va a hacer en esta legislatura la ley igual, vamos, que se hacía, en fin, pues yo qué sé, la llegada del hombre a la luna en el siglo XVII, más o menos igual, ¿no? Pero esta realidad estamos. Entonces, lo que quería decir es que es muy importante el tema de la presión ciudadana, la presión social, la conciencia esta de base que vaya surgiendo y que vaya sumando, porque nosotros hacemos el discurso, lo hace el Partido Popular incluso, de que el cambio climático es muy importante, de que es el mayor reto de la humanidad, que nuestros hijos, que el planeta, que nuestros nietos, que el oso polar, ¿no? Pero luego cuando tú tienes que tomar medidas, tomar decisiones concretas, pequeñitas, pero que van en dirección de ayudemos al oso, dejemos un planeta más o menos limpio para nuestros hijos, el reto de la humanidad, no sé qué, no sé cuánto, cuando tienes que tomar, y que evidentemente va a pisar algún callo, pequeñito, pero algún callo, se llame Mercadona o se llame lo que sea, aunque sean caños pequeñitos, eso no. Es decir, la gran política de cambio climático sí, pero las políticas concretas que vengan a hacer realidad el camino hacia la solución, hacia la mitigación, en este caso, hacia la adaptación al cambio climático, eso no, porque toca interés de no sé quién, el interés de no sé quién, el interés de no sé quién. Claro, es que eso también es adaptación, es que los intereses particulares o los adaptamos al cambio climático o vamos a tener una debacle general, ¿no? Es decir, muchos intereses particulares, debacle general, ¿no? Entonces, por eso es importante que yo creo que la ciudadanía apriete en este sentido y sea muy exigente
y se dé cuenta de que un poco, lo decíamos antes también en el tema de explicarle a la gente que 2 céntimos más en el recibo del agua pueden tener explicación para entendernos, ¿no? Entonces yo creo que es un poco lo mismo. No me quiero ir de esto porque ya veo que me estoy enrollando mucho, pero en el fondo yo creo que tenemos que hacer una pedagogía mucho más amplia, es decir, desde los gobiernos, desde los partidos políticos, yo creo que lo que tenemos que hacer es, y luego ya vendrán los técnicos, ya vendrá la gente que sabe a concretar eso, ¿no? Pero yo creo que lo que tenemos que explicar a la gente es que tenemos que empezar a plantearnos que no podemos vivir a 200 por hora. Es decir, que hemos vivido durante 2 siglos a 200 por hora, que nos hemos fumado todo lo que se había generado en cuanto a combustibles, digamos, potentes en millones y millones de años, nos los hemos fumado en 200 años y ahora tenemos que hacerlo de otra manera y podemos esperar que venga un científico genial que nos permita con energía solar continuar teniendo coches de 16 válvulas, etcétera, etcétera, pero seguramente no va a ser así, con lo cual todo tendrá que ir un poco más lento, ¿no? Que no nos va mal. Que no nos va mal, gente que le va muchísimo peor. Entonces, si podemos mantener eso sin necesidad de crecer cada año 2 veces lo que tenemos el año anterior, pues igual a partir de ahora nuestra economía se tiene que entender en esas magnitudes. Porque hay gente que no está en esta situación. Yo quería acabar con quién está pagando el cambio climático, ¿no? Y ahora lo están pagando ya de una manera directa, de una manera absolutamente indudable, precisamente los que no lo han generado el cambio climático, ¿no? Y eso es muy importante, es decir, porque están sufriendo el cambio climático quienes menos tienen que ver en el hecho de que se esté dando el cambio climático. Gente que no ha utilizado esos combustibles fósiles para desarrollarse como nos hemos desarrollado nosotros, que están en una situación de absoluta pobreza y que no solo no se han desarrollado con nuestros combustibles fósiles, sino que ahora les decimos, y a partir de ahora, sí, haced lo que podáis para mejorar vuestra calidad de vida, pero los que nosotros hemos utilizado, vosotros no lo podéis utilizar, con lo cual es pagar 2 veces la factura, ¿no? No solo están pagando lo que no han hecho, sino que ahora les decimos que no pueden hacer lo que hemos hecho nosotros para joderles la vida a ellos, ¿no? Entonces, eso está en los 100.000 millones esos, pero que ya vemos que cuesta tanto de encontrarlos, ¿no? Y esta gente que está sufriendo, pues está sufriendo, pues sus cultivos están absolutamente empobrecidos, al mismo tiempo, al estar empobrecidos, son muy poco resistentes, no tienen la tecnología para hacer frente a las agresiones, digamos, que por culpa de clima suben sus cultivos, con lo cual lo que se hacen es pérdida constante de superficie cada vez mayor, ¿no? En el tema del agua, ellos también son los que lo están pagando, tienen cada vez más problemas los problemas digamos, de escasez de agua vienen a ser problemas se les traduce en problemas de suministro, de potabilización, cada vez mayores enfermedades, con lo cual eso también lo pagan ellos. Y lo que acaban es provocando grandes migraciones en esos países, desde las zonas rurales a las zonas urbanas, que no tienen ninguna capacidad de absorber todo lo que les llega, con lo cual lo que vienen son las grandes migraciones que estamos viendo actualmente. Y son migraciones que pueden venir, digamos, del centro de África por una cuestión climática, o pueden venir de la zona de Siria, para entendernos, pues por el hecho de que son guerras fruto de la lucha por los últimos litros de petróleo para continuar, digamos, desarrollándonos a 200 kilómetros por hora, ¿no? Con lo cual, esta es la situación en la que estamos y yo creo que lo que tenemos que entender es que todo lo que he dicho anteriormente es un poco para que nos demos cuenta que lo que ahora estamos viendo que está pasando, que les está pasando a ellos, para entendernos, los estamos viendo venir, pero les está pasando a ellos, es básicamente lo que estamos condenados a que nos pase a nosotros. Y digo a nosotros no en un futuro muy a largo plazo, sino a un nosotros que yo, por ejemplo, yo tengo una hija que tiene 11 años, y yo cuando la veo me la imagino con 80 y me la imagino en una situación muy parecida a esas fotos que se ven, que es una foto que también había puesto aquí, que es esa tierra cuarteada y una persona descalza sobre la tierra cuarteada y que se aleja porque no puede vivir en esa parcela, ¿no? Yo creo que eso que está pasando ahora, pues en
en Etiopía o en cualquier sitio de esas latitudes, pues puede pasar aquí mucho más pronto de lo que nos podemos pensar. Nada más, muchas gracias.